Pues en primera instancia saludarlos. Quiero saber si tengo el audio adecuado, si me están escuchando bien, si alguien puede decir que sí, por favor, gracias. Perfecto. Eh, Bien, por alguna razón no puedo conectar la cámara, no, asumo que deben ser problemas del sistema. Eh, Bien, primero saludarlos. Son situaciones totalmente inesperadas que nos han generado todo este tipo de cambio de clases, por cuanto espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, igual que su familia. No se olviden de tener siempre los cuidados necesarios, el lavado de manos y evitar la exposición, porque ya vemos la situación en la que se está viviendo esta pandemia a nivel mundial. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que son patrones radiológicos. ¿Por qué decimos que es muy importante? Independientemente de poder decir que nos van a ayudar a hacer la disquisición de las múltiples enfermedades y la clasificación de los distintos patrones radiológicos. Es una, es una medida diagnóstica también en el caso de pacientes que lleguen por COVID-19. Así que vamos a ponerle bastante interés en esto para poder eh, ir haciendo el entendimiento de lo que de lo que se les está explicando y poder desarrollar en ustedes la capacidad para poder discernir en qué tipos de patrones se pueden encontrar las distintas placas radiográficas. Bien, dicho esto, empezamos con la introducción al tema. Eh, es importante hacer la mención de la radiografía simple de tórax, que es una prueba fácil, rápida, económica y reproductible que se ha convertido en uno de los recursos diagnósticos más importantes y utilizados. Podríamos decir que junto con la historia clínica y la exploración física es la base sobre la que se fundamenta el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Bien, los objetivos de esta clase son básicamente describir hallazgos de principales patrones de patología torácica a través de una radiografía simple de tórax y conocer sus características radiológicas más determinantes y dar claves para llegar a un diagnóstico correcto. Si bien es cierto, en este segmento lo que nosotros vamos a visualizar es básicamente radiografías. Ya en los segmentos posteriores vamos a ver los hallazgos de estos patrones, pero ya en tomografía, ¿ya? Que es básicamente lo que más nos interesa, y por ahí vamos a hacer un poco de incidencia de la importancia de la ultrasonografía sobre eh, sobre la identificación de patologías pulmonares por medio de ecografía, que hoy también se está poniendo eh, a la orden para el diagnóstico de pacientes con COVID o con pacientes que tengan algún tipo de consolidación. Iniciando ya los patrones, vamos a hablar de los patrones que generan un aumento de la densidad. Ya, esos patrones que generan aumento de la densidad son el patrón alveolar, patrón intersticial, las atelectasias y la diferenciación que nosotros tenemos que saber hacer cuando encontremos un nódulo o cuando encontremos una masa. Entonces, vamos a iniciar con lo que es patrón alveolar. ¿Qué es un patrón alveolar? El patrón alveolar, en su definición, es ocupación del espacio aéreo pulmonar, sangre, ya sea pus, ya sea agua, entre todos los componentes que pudiesen ocupar ese espacio aéreo. Puede ser generalizado, difuso, es decir, ¿no?, en ambos campos pulmonares, donde el aire es sustituido.
En estos casos puede ser por edema, en los casos de problemas cardiogénicos o no, presencia de tumoraciones, en el caso de lo que es el carcinoma broncoalveolar, en los casos de linfomas, etcétera. El exudado, en los casos de las neumonías, que estas podrían tener etiología bacteriana, viral, hongos, en los casos de tuberculosis, y el día de hoy podemos incluir a COVID. En los casos que puedan ser traumáticos, donde la ocupación de este espacio aéreo pulmonar va a ser por unas hemorragias, que en el paciente pudiese tener antecedentes de anticoagulación, diátesis hemorrágica, o patologías traumáticas, como también las habíamos mencionado, que son los tórax inestables, que estas podrían generar en su mayoría problemas de hemorragia y ser la causa de la ocupación del espacio aéreo pulmonar. En los casos que pueda ser localizado, bien definido, vamos a ver que estas radiopacidades se van a encontrar ocupando un lóbulo o un segmento, ¿ya? En el caso de las neumonías lobares bacterianas o neumonías parasitarias o micóticas o tuberculosis o virales, en los casos de carcinomas de células alveolares, en los casos de las neumonitis por radiación, en los casos de embolismo pulmonar, en los casos de neumonías obstructivas. Entonces, quedamos bien claros en la parte de radiopacidades difusas y radiopacidades localizadas. Si bien es cierto, la tuberculosis es una radiopacidad de predominio, que te puede generar una alteración a nivel del parénquima con un predominio a nivel apical. Si esta se convierte o pasa a ser una tuberculosis miliar, vamos a tener un patrón totalmente distinto y vamos a encontrar que la dominación del daño parenquimal se va a hacer bilateral. Pero mientras tanto sea netamente localizada esta tuberculosis, que normalmente lo estamos diciendo que es en región apical, pues queda como parte de causas de alteraciones del parénquima localizados y definidos. Y también en las difusas o globales, como les había mencionado, no olvidar, estamos con el COVID de moda, así que hay que mencionarlo cuantas veces sea posible para que no se nos vaya a pasar si vemos algún tipo de radiografía de tórax sugestiva de esta patología. En el caso de la localizada mal definida, las localizadas mal definidas pueden ser unifocales o multifocales. Esto normalmente nosotros vamos a ver que sus manifestaciones son básicamente por causas inflamatorias, como lo que son las bronconeumonías o las neumonías por hongos. ¿Ya? Las enfermedades medioambientales, en los casos de las alveolitis alérgicas, las neumonitis reactivas, medioambientales también podrían entrar en este caso algunas patologías que puedan estar en relación con las ocupaciones. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con asbesto o aquellas personas que trabajan con carbón o en aquellas personas que trabajan en minería, ¿ya? Otra de las que nos van a dar localizado mal definido son las neoplasias. En este caso, carcinoma de células alveolares, linfomas y metástasis. Y si bien es cierto, estas patologías también las habíamos visto en forma difusa y uno se puede preguntar, ¿pero por qué se repite si nos dijo que estaba en la forma general y ahora nos dice localizada? Porque pueden tener ese tipo de presentaciones, por eso es que lo estamos mencionando. No necesariamente
En la medicina, 1 más 1 es 2. Eso se los he dicho desde la primera clase que tuve con ustedes. Podemos encontrar alteraciones mal definidas, uni o multifocales en carcinoma de células alveolares, linfomas y metástasis, así como podemos encontrar en forma difusa y generalizada en ambos campos pulmonares. Así que a tenerlo en cuenta. Y las neumonitis por radiación, que también las hemos visto en el lado de las localizadas bien definidas. También podemos encontrarlas en las localizadas mal definidas uni o multifocales. Recordemos que estas patologías son como camaleones, que se van a ir maguillando de un lado a otro. Si bien es cierto, las grandes enfermedades más conocidas por simular cualquier tipo de enfermedad, una son la silicosis y dos son las tuberculosis. En nuestro medio, silicosis no lo vemos, silicosis no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver la tuberculosis. Y es la gran modeladora de simular o la gran simuladora de distintas patologías. Los hallazgos radiológicos. Entonces, si estamos hablando de patrón alveolar es aquello que ya dijimos que es lo que se ocupa, el espacio de aire es ocupado por muchas de estas cosas. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos que nosotros esperamos encontrar son el aumento de la atenuación pulmonar, con imágenes mal delimitadas y de bordes imprecisos, es decir, estas imágenes radiopacas, porque nosotros ya conocemos qué es una definición de radiopacidad y qué es una definición de radiolucidez, que ya la vimos dentro de la parte normal. Entonces, dentro de la atenuación pulmonar con imágenes mal delimitadas y de bordes imprecisos, lo que nosotros encontramos en la placa radiográfica es un aspecto algodonoso, ¿ya? Que puede presentar broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Es que se va a ver dentro de esta radiopacidad, nosotros vamos a ver que pasan unas líneas radiolúcidas por medio de la radiopacidad y a eso nosotros le denominamos broncograma aéreo. Signo de la silueta o de la cisura abultada en los casos de que tengamos un paciente que la causa del proceso sea la Klebsiella y que de forma habitual no permite la visualización de las estructuras intersticiales subyacentes, es decir, el resto del parénquima. Pueden ser también nódulos que tienden a la coalescencia precoz y generan una condensación. Es decir, vamos a encontrar múltiples nódulos y esto lo podemos nosotros encontrar en pacientes que pudiesen presentar metástasis, una de las posibilidades, que son múltiples nódulos que en su número podrían llegar a estar uno al lado del otro y esto generar una coalescencia. A esto nosotros le llamamos una condensación. Pueden ser también en pacientes que presenten como comorbilidad las colagenopatías y que dentro de esto tengan un tratamiento de larga data a base de corticoterapia y que la manifestación, aparte de una fibrosis pulmonar, pueden ser la presencia de nódulos reumatoideos a nivel de la columna, a nivel del parénquima pulmonar, y estos ser en números tan abundantes o en gran cantidad que van a estar uno pegado al otro y van a generar una coalescencia y la imagen que nosotros vamos a ver representada en una placa radiográfica es básicamente de una condensación. Acá tenemos la representación de dos imágenes radiográficas de tórax, ya, donde en la primera imagen nosotros estamos viendo claramente una radioopacidad. Es una radioopacidad marcada, estamos hablando de la figura A por si acaso, ¿ya? Es un patrón alveolar lo que nosotros estamos viendo, con un aumento de la densidad, es redondeado. Si nosotros nos fijamos bien, vamos a tratar de poner este punterito acá. Si nosotros vemos bien, estos bordes
estos bordes que nosotros que vemos acá, son mal delimitados, eh, justo a nivel de la cisura mayor, ¿no? O menor, perdón, cisura menor, porque la mayor es la otra, la cisura menor, ¿no? Mal delimitados, en relación con un proceso de condensación, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos decir es un patrón alveolar, hay un síndrome de condensación en, que involucra el lóbulo superior, la base, el lóbulo superior y lóbulo medio del hemitórax derecho en relación a un proceso inflamatorio que podría ser una causa, ¿no? Lo decimos solo como probable referencia de qué podría ser, pero la idea que nosotros es que determinemos que esto de acá es una radiopacidad de bordes no bien delimitados que corresponde a una condensación y esta condensación representa un patrón alveolar. Del otro lado, en esta imagen de acá, nosotros lo que estamos viendo básicamente también es la escenificación o la manifestación de un patrón alveolar, ¿ya? Pero en este caso al paciente se le ha dado ya tratamiento, ¿no? Lo teníamos acá, síndrome de condensación, le dieron tratamiento, y a los 10 días por tratamiento vamos viendo cómo ese patrón alveolar va disminuyendo, ¿no? Y mostrando una total mejoría. Entonces, es un ejemplo muy representativo para que nosotros podamos entender cómo es la imagen de un tipo de imágenes de patrones alveolares. Si seguimos, vamos a ver otra imagen que también involucra patrón alveolar, ¿ya? En este caso, la imagen que nosotros estamos evidenciando, en este caso, es un patrón alveolar localizado, ¿no? No bien definido tampoco, ¿ya? Que involucra básicamente el lóbulo superior izquierdo, ¿ya? Y que son en relación a un proceso de patrón alveolar que podría tener de etiología inflamatoria. Podría tener. Nosotros no vamos a hablar del causante directo. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir y poner nuestro diagnóstico frente a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, tenemos una placa radiográfica, es una radiografía de tórax postero anterior en bipedestación que se muestra con parénquima pulmonar a predominio de mi tórax izquierdo en el lóbulo superior, en su segmento medio e inferior, presencia de radioopacidad no bien definida de bordes irregulares en probable relación a un patrón alveolar a considerar de probable etiología inflamatoria. Punto. Entonces ya ahí estamos haciendo una definición de qué es un patrón alveolar y las probables causas que generan. Entonces, si ese hallazgo ya nosotros le damos al médico tratante, al colega, pues va a poder hacer la disquisición solicitando mayores estudios y pruebas, mayores estudios y otro tipo de pruebas que podrían incluir laboratorio para hacer la disquisición de la causa real y poder ser combatida la manifestación pulmonar. Tenemos otra imagen, también en este caso, ¿no? Que vemos una radiopacidad bastante marcada, se ve como que mucho más definida que nuestro caso anterior, ¿no? Este es un patrón alveolar, si se dan cuenta, bien localizado, ¿no? Que involucra el lóbulo medio y el lóbulo inferior del hemitórax izquierdo, derecho, perdón, en este caso, ¿ya? Y si nosotros llegamos a ser un poquito más acuiciosos y vemos estas imágenes que se ven acá, no sé si las llegan a visualizar lo que estoy siguiendo con esa manito que es mi puntero, y se ve una imagen radiolúcida entre la radiopacidad marcada que vemos acá. Esa radiolucidez que nosotros la vemos muy sutilmente por acá,
es lo que hablábamos hace un momento de la representación del broncograma aéreo dentro de este tipo de radiopacidades de patrón alveolar. ¿Ya? En este caso, los estudios que dieron fue que este paciente presentaba una neumonía bacteriana. ¿Con qué? Con su manifestación clásica de una radiopacidad de bordes mal definidos que involucra el lóbulo, o si nosotros hacemos la interpretación de esta placa, ¿no? Radiografía de tórax en incidencia posterior-anterior, muestra estructuras óseas de caracteres conservados, partes blandas de caracteres conservados a nivel de parénquima pulmonar, muestra radiopacidad no bien definida, predominio de base del lóbulo medio y lóbulo inferior derecho en el segmento 7, segmento 8 del lóbulo inferior derecho, con presencia de radiolucideces que atraviesan la radiopacidad en relación a un patrón alveolar a considerar con síndrome de condensación dentro de sus diferenciales, considerar patología bacteriana. Es como podríamos informarlo. Continuamos con la descripción. Tráquea central con discreta desviación a la izquierda, botón aórtico prominente con presencia de calcificaciones, silueta cardíaca de caracteres o de límites conservados. Recuerden las mediciones que se tenían que hacer para nosotros hacer una disquisición de lo que es normal o no. Bien, estas son las características que nosotros vamos viendo en lo que son patrones alveolares. Son patrones que presentan condensación, pueden ser muy localizadas, pueden ser radiopacidades sutiles, pueden ser radiopacidades compactas. Estas pueden tener broncograma aéreo o no. En su mayoría las hemos visto que en su mayoría son de bordes no muy bien definidos, pero hay otras que sí, pero sí otras patologías que podrían encajar dentro de otro tipo de patrones. Pero ahora vamos a ir viendo básicamente primero patrón alveolar y quiero que fijen la idea de lo que se les está diciendo. Ahora, eso es en patrón alveolar. Tenemos otro tipo que es el patrón intersticial. ¿Cuál es la definición de un patrón intersticial? Es la afectación del espacio intersticial del pulmón, ¿ya? Del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Es decir, acá vamos a encontrar si hay la parte reticular, si hay la parte de los nódulos o nodulares, incluyendo el parénquima propio de la lesión. Vamos a tener tipos según sus causas, que van a ser muchos, dentro de los cuales podemos ir mencionando nodulares finos, difusos, reticulares finos, reticulares gruesos, retículos nodulares, que vamos a ir viéndolos a medida que vamos desarrollando este tipo de patologías. Tipos según sus causas. Lo primero, si dentro del patrón intersticial estamos encontrando un patrón nodular fino o difuso. ¿Cuándo vamos a encontrar este tipo de patrones? Este tipo de patrones, nodular fino y difuso, lo podemos encontrar en metástasis, lo podemos encontrar en las histiocytosis, lo podemos encontrar en enfermedades infecciosas y en pacientes inmunodeprimidos, lo podemos encontrar en tuberculosis miliar. Dentro de la tuberculosis miliar hay algo bien característico que es el patrón de árbol en brote, que ya también lo vamos a ir viendo. Y las enfermedades por inhalaciones, como son los casos de las neumoconiosis y las asbestosis. Recordemos que estas son patologías, estas dos últimas son por inhalación en su mayoría de sílice, y por eso es que es llamado la silicosis, ¿no? Y que normalmente la vemos presentada en trabajadores del ámbito minero. Otro de los patrones, ya hemos visto el nodular fino y difuso. El otro es el reticular fino.
un patrón reticular fino. Lo vamos a encontrar en un edema pulmonar, ya sea por causa de trombos a nivel venoso o manifestaciones linfáticas. Vamos a encontrarlo en neumonías agudas intersticiales. Vamos a encontrarlo en neoplasias, en enfermedades ambientales, en enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas. Ya, reticular fino, que vamos a ir viéndolo también en sus imágenes para que ustedes mismos puedan irse dando cuenta de las manifestaciones imagenológicas. El otro ahora estamos primero haciendo el enunciado de los tipos de patrón intersticial. El otro puede ser el reticular grueso, que normalmente lo vamos a ver en el Hoyne-Combe, que es un tipo de patrón que más es visto este Hoyne-Combe por otro método de imágenes que es la tomografía. Y esta se va a caracterizar por septos que van a ir de 2 a 3 milímetros de grosor. Eso lo podemos encontrar en las colagenosis, en los pacientes que tienen artrosis, artritis y que van a presentar manifestaciones pulmonares por el tipo de tratamiento, por la complicación propia de la comorbilidad que se tiene y por el uso de la corticoterapia también. En caso de enfermedades inflamatorias y en el caso de las enfermedades pulmonares idiopáticas. Hay otro que es el granular, que es el vidrio deslustrado. Es un patrón intersticial de tipo granular que se manifiesta por presencia de vidrio deslustrado. Este vidrio deslustrado, si bien es cierto, lo estamos viendo ahora de moda en pacientes que presentan COVID, pero la identificación de este es básicamente por tomografía. Pero es importante hacer la mención dentro de los tipos de patrones intersticiales. ¿Cuándo vamos a ver esto? Lo vamos a ver en pacientes con fibrosis pulmonar, lo vamos a ver en pacientes con infecciones por hongos. ¿Cuándo encontramos el signo del halo? ¿Qué es un signo del halo? Pues básicamente nosotros vamos a ver una radiopacidad circular que va a rodear a un parénquima sano. Es decir, lo vamos a ver como una dona radiopaca, que es la parte que afecta el parénquima, y la parte central es la que se mantiene intacta, y a eso es que se le denomina el signo del halo, ¿no? Que es, por decirlo así, visto en este tipo de patrón granular o de vidrio deslustrado, y también en algunas patologías como las infecciones por algunos hongos y por algunos virus. Y el retículo nodular es una combinación de los patrones anteriormente descritos. Es decir, podemos tener un reticular fino, pero con presencia de múltiples nódulos. Y estos nódulos, ¿cómo se van a caracterizar? Se caracterizan porque van siguiendo el trayecto de la región reticular, del fragmento reticular. Lo van a ir siguiendo y van a llegar a ese punto. Cuando llegan a ese punto, se dice, este es el patrón retículo nodular. ¿Por qué? Porque vamos a ver bolitas que siguen todo el trayecto. Y que eso también va a mostrarnos la graficación cuando nosotros vamos a tener un caso de tuberculosis miliar o de tuberculosis activa y que se caracteriza por un patrón retículo nodular y que se manifiesta como el árbol en brote. Los hallazgos radiológicos. ¿Cómo son los hallazgos radiológicos en el patrón intersticial? Encontramos engrosamiento del intersticio pulmonar, que en condiciones normales no es visible. ¿Ya? Tendrá un aspecto nodular o reticular, dependiendo de la parte del intersticio que éste involucra. Las áreas afectadas pueden ser más extensas que las alveolares, ya que no respetan los límites lobares.
¿ya? Entonces, las áreas afectadas pueden ser más extensas que las alveolares. Podemos ver que hay una expansión, como les decía hace un momento, en la tuberculosis miliar, vamos a ver una expansión casi total. En el caso de algunas metástasis que son de múltiples metástasis, una expansión total. No tanto así como en el alveolar, que van a estar como que un poquito menos difusas y más localizadas. En estos casos no se aprecia broncograma aéreo ni se pierden de vista las estructuras vasculares. Acá es esta tipificación es muy importante tenerla en cuenta. En el patrón alveolar sí puede haber broncograma aéreo y sí la condensación no nos permiten hacer la visualización de las estructuras vasculares. En este tipo de patrón intersticial, pues no hay broncograma y las estructuras vasculares sí son visibles. Muy bien. Acá entonces tenemos nuestra primera graficación del patrón intersticial. Este es un patrón retículo nodular. El paciente en este caso lo que presentó fue una linfangitis carcinomatosa. Ya, es bastante marcado. Si nosotros estamos viendo todas estas tramitas como telitas de araña que nosotros vemos a nivel de todo el pulmón, ¿no? Porque recuerdan ustedes cuando hicimos la clase anterior o el semestre anterior, les mostré qué era lo que era normal. Entonces, a simple vista, si yo les presento este tipo de radiografía, inmediatamente ustedes me van a decir, doctor, esto no es normal. Por supuesto que no es normal. Uno, porque la incidencia de esta toma es en anteroposterior. Dos, que no nos permite evaluar la silueta cardíaca. Siguiente, ese mediastino es bastante ancho. Y el punto que más nos llama la atención es este tipo de manifestación a nivel de todo el parénquima pulmonar. Por eso es que hablaba de que el patrón intersticial involucra todos los segmentos. Entonces, si nosotros lo estamos viendo, lo vemos como unas telitas de araña que se ven difuminadas desde la parte de los hacia la parte más externa y que en este caso vemos mayor compromiso a predominio del hemitórax izquierdo que está agarrando casi en su totalidad al pulmón, no respetando, porque acá vemos que está involucrado el lóbulo superior y lóbulo inferior del hemitórax izquierdo. ¿Ya? Asimismo, vamos a ver que hay múltiples imágenes nodulares, ¿no? Si ustedes se van a ver acá, hay estos nódulos, hay otro nódulo, ¿no? Hay otro nódulo, a este nivel hay otro nódulo. Entonces estamos acá viendo que hay una densidad incrementada del patrón intersticial con presencia de múltiples nódulos en forma bilateral y que representa un patrón intersticial. Entonces, solo tenemos que hacer la conjugación. ¿Qué vemos? ¿Vemos un patrón reticular? Sí lo vemos un patrón reticular. ¿Vemos nódulos? También vemos nódulos. Entonces, decimos que es un patrón retículo nodular que puede estar presente en los casos de linfangitis carcinomatosa, que fue el diagnóstico en este paciente. Inmediatamente nosotros vemos que tenemos otra imagen a este nivel, ¿no? Que en este caso tenemos un patrón nodular fino y difuso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un patrón fino y difuso, cuando nosotros encontramos este tipo de manifestaciones como si hubiese caído una nevada, pero no han llegado a ser coalescentes estas imágenes nodulares finas que se ven a este nivel, ¿no? Y
¿A qué responde este tipo de patologías? Pueden estar en relación a neumonía aguda intersticial bilateral. En algunos casos, en este caso en específico, fue catalogada como una neumonía por varicela. Pero veamos la caracterización que nosotros estamos viendo. Vimos hace un momento un patrón retículo nodular, ¿no es cierto? Solo como retículo nodular y los nódulos eran grandes. Acá la característica estamos haciendo el hincapié en que patrón nodular fino, fino. Por eso es que estamos viendo solo como puntitos muy pequeñitos que se ven distribuidos a lo largo de toditito este parénquima, que son puntitos, 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 puntitos blancos. Entonces, a esto se le denomina una, o bueno, el diagnóstico, en este caso, el diagnóstico con confirmación anatomopatológica fue una neumonía por varicela. Entonces, neumonía aguda intersticial bilateral, porque lo estamos viendo en ambos lados, con mayor predominio de la afectación del lado derecho más que el izquierdo, pero el compromiso es bilateral, y son nódulos muy finos y pequeños. Acá, por ejemplo, vemos uno que está como que muy, muy bien caracterizado, ¿no? Hay que recordar que este tipo de patrones también lo vamos a encontrar en los casos de silicosis, pero recordemos que en el caso de la silicosis, la afectación en su mayoría, silicosis en relación a pacientes que trabajan en minería, por decirlo, ¿ah? Eso no quiero que se olviden. Entonces, esta parte de acá es la que se va a ver mucho más afecta. Tanto lóbulo superior como lóbulo medio, en su mayoría lóbulo inferior, segmento inferior del lóbulo superior y segmento superior del lóbulo medio. Estas partes de acá son las que se afectan en su mayoría en la silicosis. Pero en este caso lo vemos que es muy bilateral, muy difuso, ¿no? Es un nodular fino y esta fue neumonía por varicela. Seguimos. En este es también otro tipo de patrón nodular fino y difuso a predominio de bases, ¿ya? Donde lo que nosotros vemos básicamente es estas manifestaciones que nosotros las vamos a encontrar a este nivel. Si nosotros vamos viendo, a este nivel estamos encontrando ese patrón reticular fino del que nosotros estamos hablando, un patrón nodular fino, difuso en ambas bases de campos pulmonares. ¿Ya? Esto podría bien responder a un cuadro de... podría corresponder a un cuadro de asbestosis por la complicación que se tiene acá en la parte inferior, pero solo fue catalogado como un patrón intersticial nodular bilateral en ambas bases de ambos campos pulmonares. Entonces, a esto hago yo esta referencia de acá, ¿no? Este patroncito que es un patrón nodular fino y difuso. Y si nosotros vemos a este nivel, no estamos viendo que haya un mayor incremento de dicho patrón, ¿ya? Muy bien. Acá, esta radiografía es póstero anterior, donde estamos viendo un edema agudo de pulmón, ¿no? Que es como el diagnóstico que se, que se presentó para ese tipo de caso. Y que nosotros en este caso vemos que lo que se está viendo es un patrón intersticial reticular fino también, ¿ya? Que es, dentro de todo, si nosotros vamos viendo, es de manifestación bilateral y difusa, ¿ya?
pero que nosotros lo vamos a ver un poco, eh, no muy bien definido debido a esta cardiomegalia que se está viendo en este tipo de pacientes con presencia de calcificación a nivel del botón aórtico, ¿ya? Eh, Encontramos inclusive por este tipo de cardiomegalia estas imágenes lineales que ustedes no sé si las llegan a visualizar a este nivel, que son las líneas B de Kerley, que es básicamente por esta cardiomegalia. Estos hilios que nosotros estamos viendo acá, que no se definen muy bien, básicamente por la patología de fondo, que se ven como que ingurgitados, ¿no? No muy bien definidos como estamos acostumbrados a verlos. Este, y probablemente un poco a este nivel que vemos acá, ¿no? Que podría estar podría estar presente, eso lo tendríamos que determinar por una tomografía, que pudiera estar presente a nivel de esta cisura, la presencia de líquido, lo que lo podríamos llamarlos como este, lo, los edemas loculados o los derrames loculados a nivel de las cisuras que se pueden presentar en algunos tipos de pacientes. A nivel de los senos, podríamos decir que hay una ligera obliteración a este nivel del seno costofrénico, tanto derecho como el izquierdo, solo que esta placa no nos permite hacer una adecuada valoración por la cardiomegalia que está presentando el paciente, ¿no? Pero esto nos da la sospecha de generar como posibilidad diagnóstica una efusión pleural a predominio izquierdo. Entonces, este es un patrón intersticial reticular fino en un paciente con cardiomegalia, con agudo de pulmón, con presencia de patrón intersticial reticular fino, presencia de efusión pleural a predominio izquierdo, con calcificaciones a nivel del botón aórtico en relación a ateromatosis. Entonces, hemos estado viendo las graficaciones de este tipo de patrones. ¿Por qué le hemos puesto mayor énfasis en la parte de los nódulos, nodular fino? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un involucro de la parte de parénquima del pulmón, parte que involucra el retículo y que involucra la presencia de estos nódulos a este nivel. Entonces, viendo eso, pasamos ya a otro tipo de patologías que nosotros vamos a presentar o que vamos a tener mucha frecuencia de verlas. Y esas son las atelectasias. ¿Qué es una atelectasia? La definición de atelectasia es pérdida de volumen del parénquima pulmonar con aumento de su densidad radiológica. Es decir, son como cicatrices que van a quedar a nivel del parénquima bastante marcadas, engrosadas y que van a generar en su mayoría de los casos retracciones. Tenemos varios tipos de atelectasias que tenemos que definir. ¿Cuáles son estas? Pues dentro de según sus causas, pueden ser compresivas, ¿no? Por alguna presencia de algún tumor, pero eso lo vamos a definir acá, ¿no? Tipos según sus causas de las atelectasias. La compresiva, que son por causa tumoral, por carcinoma broncogénico, linfomas, metástasis. Las atelectasias obstructivas, que son básicamente por la presencia de cuerpos extraños, de tapón mucoso, adenopatías. Las atelectasias pasivas, que son básicamente por derrame pleural o por efusión pleural, las cicatriciales, que son por tuberculosis, por histoplasmosis y por silicosis, ¿ya? Y las adhesivas, que son como secuela de procesos inflamatorios. ¿Ya? Una vez que se presenta una atelectasia, en general, pues es muy, muy probable que esta no trascienda, o mejor dicho, no
no mejore. Una vez que esa cicatriz queda, pues va a quedar y va a ser evidenciada casi en todas las imágenes de placas radiográficas posteriores que se tome el paciente. Los hallazgos radiológicos de las atelectasias pueden ser hallazgos directos y pueden ser hallazgos indirectos. Los hallazgos directos se ven como imágenes de densidad de partes blandas con colapso. Estos colapsos pueden verse como parciales o completos a nivel del parénquima pulmonar, que pueden presentar también broncograma aéreo y signo de la silueta. Ya se lo explicamos, ya saben qué es signo de la silueta, ¿correcto? Y el desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión. Es decir, genera una retracción. Por eso les hablaba que son como, imagínense una cicatriz. Una cicatriz cuando va generando, con el paso del tiempo se va retrayendo y esa retracción va a ir jalando a las estructuras que van a encontrarse adyacentes en el parénquima pulmonar. Y por eso es que se va a ver con esa radiopacidad. En algunos casos pueden ser atelectasias que sean voluptuosas y que en su interior, a pesar de estas retracciones, se vea broncograma aéreo. Pero muy importante es hacer la disquisición de cuándo es una atelectasia con broncograma aéreo y cuándo es un síndrome de condensación con broncograma aéreo. Los indirectos. En el caso de los indirectos, pues vamos a encontrar que hay desviación compensatoria de las estructuras subyacentes. Hay un desplazamiento iliar y mediastínico homolateral. Hay una elevación del hemidiafragma. Hay hiperinsuflación contralateral compensadora y aproximación de las costillas al área afectada. ¿Qué significa eso? Que nosotros en estos indirectos vamos a ver que tenemos una atelectasia, por decir, en el lóbulo superior derecho, que podría generar retracción y jalarse la tráquea hacia un lado, que en este caso podría ser la directa. Pero ¿qué pasa si en forma compensatoria el hemitórax contralateral genera de alguna manera una forma compensatoria de evitar la retracción o que la atelectasia desplace las estructuras? Entonces ese es un tipo de atelectasia indirecta. ¿Por qué? Porque permite la corrección por parte del propio organismo para evitar las retracciones de las estructuras adyacentes y esto podría generar algún tipo de complicaciones posteriores. Muy bien, en este caso nosotros vemos tanto para la imagen A como para la imagen B las atelectasias tanto a este nivel, que es una atelectasia del hemitórax izquierdo, ¿no? Que nos está, claramente vemos que hay un desplazamiento de la silueta cardíaca hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vemos que hay la disminución del volumen pulmonar a expensas del lóbulo, y esta retracción de esta atelectasia que nosotros estamos viendo, la vamos a ver, miren cómo retrae toditito de acá, ¿no? Hay una disminución básica del volumen pulmonar del lóbulo superior izquierdo, con un aumento de la densidad, y que esto está generando una retracción, está generando la disminución del volumen, la retracción del mediastino que se lo lleva para este lado, la disminución del volumen pulmonar también a este nivel, que me genera este desplazamiento a este nivel también, ¿no? La elevación de este hemidiafragma, vemos cómo se ha elevado. ¿Por qué? Porque tenemos en esta parte de acá una atelectasia, pero si nosotros la vemos con mayor claridad, es una atelectasia que impresiona presentar broncograma aéreo, ¿no? Entonces estamos viendo que hay esta retracción marcada
con el desplazamiento de mediastino. Por lo menos acá la tráquea todavía la vemos en forma central. En este otro caso, en el hemitórax izquierdo, ¿no? Vemos que hay una disminución también del volumen del hemitórax izquierdo con discreto aumento de la densidad a este nivel, ¿no? En este caso, la retracción del mediastino y la elevación no son tan marcadas como las que vemos acá, si ustedes se percatan. A este nivel, como está a predominio del lóbulo superior izquierdo, genera la retracción produciendo la elevación del hemidiafragma. Pero en este caso, esta telectasia que la vemos, esta radiopacidad que está en representación con una telectasia que la vemos a este nivel, no genera dicha elevación diafragmática, siendo mucho más sutil este hallazgo. Pero frente a igual a todo, estamos evidenciando que hay la disminución del volumen del parénquima pulmonarizado por la presencia de la telectasia y la discreta elevación hemidiafragmática que genera y también a este nivel, no vemos que haya mucha retracción del mediastino. Muy bien, pasamos a lo que son nódulo y masa. Los nódulos y masa se definen como una imagen focal de aumento de la densidad bien definida por lo general, no estamos diciendo en todos los casos, por lo general es redondeada, ¿ya? Hay también en vamos a encontrar tipos según los hallazgos radiológicos, según el tamaño, que tenemos que hacer la diferenciación entre una y otra, de cuándo hablamos de un nódulo y cuándo hablamos de una masa. ¿Cuándo vamos a hablar por tamaño? El nódulo va entre 2 milímetros a 3 centímetros de diámetro. La masa mayor de 3 centímetros. ¿Ya? Según el número, pueden ser masa, una sola, o el nódulo solitario, que es el nódulo pulmonar solitario, ¿no? En este caso, la etiología específica puede ser el granuloma por tuberculosis. Este granuloma puede estar presente en parte del parénquima o a nivel de las regiones ciliares. Puede presentarse masas como la neoplasia maligna, que puede ser primaria o puede ser metastásica, el cáncer broncogénico, tumores benignos, amartomas. ¿Y cuándo son múltiples? Pues nuevamente en neoplasias malignas, cuando vemos que son múltiples las metástasis, en enfermedades inflamatorias, en enfermedades vasculares y en las colagenosis o colagenopatías, que normalmente las podemos encontrar como en el caso de la artritis reumatoidea o también en el caso de lupus eritematoso también. ¿Ok? Bien. Según los hallazgos radiológicos, según sus calcificaciones, pueden dar patrón de benignidad. Cuando la calcificación es sólida y de bordes bien definidos, granuloma, benigno. Si la calcificación es central en ojo de buey, puede ser tuberculosis o puede ser histiocitosis, benigno. Si la calcificación es en diana o en cáscara de huevo, ¿no? Nosotros inmediatamente vamos a pensar en silicosis. Si la calcificación central con halo graso o en forma de palomitas de maíz o popcorn, hay que pensar en amartomas, en forma inmediata. El patrón de malignidad. En el patrón de malignidad vamos a encontrar calcificaciones excéntricas distróficas o irregulares y calcificaciones en punteado. Es decir, que las calcificaciones las vamos a ver no en el centro de la lesión del nódulo de la masa, sino periféricamente, que no van a tener muchas formas y estas calcificaciones van a ser de bordes bien irregulares. O las vamos a ver como punteadas en una sola dirección. Ese tipo de calcificaciones nos van a dar a pensar en un patrón de malignidad
en los casos de, según la numeración. Inmediatamente vemos, en este caso, ¿no? Marcada tumoración del lóbulo superior izquierdo, relativamente bien definida, ¿no? A este nivel, y uno puede decir, pero qué raro, ¿no? O sea, esta es una... ¿Y cómo no pensar en que sea una telectasia? ¿Por qué? Porque la telectasia me va a generar una retracción, y en este caso, no la está generando. Dos, es una radiopacidad de bordes, si vemos, relativamente definidos, ¿no? Contornos medios lobulados en esta parte de acá y en su parte inferior y de densidad heterogénea, ¿ya? ¿Por qué? Porque encontramos imágenes que son radiolúcidas en su interior que podrían corresponder a broncograma aéreo, pero no nos vamos a atrever a decirlo así. ¿Por qué? Porque estamos frente a una tumoración del lóbulo superior izquierdo. Esta masa borra los contornos del mediastino, es decir, está generando un signo de la silueta a este nivel. Ustedes ya saben qué es el signo de la silueta. Y los contornos del mediastino e ilio ipsilaterales, ¿no? Entonces tampoco los vemos a este nivel. Hay una gran masa a este nivel del lóbulo superior izquierdo y que es totalmente visible, y para su mejor caracterización lo primero que tendríamos que hacer es su evaluación por, por un estudio tomográfico, ¿ya? Eh, Independientemente de la masa que estamos viendo acá, podemos agregar de que se presenta un discreto eh, efusión pleural, ¿no? Este, izquierdo, ¿no? Que lo vemos porque no llegamos a identificarlo muy bien, entonces podría estar en relación con... vemos que esta masa está generando, ocupando gran espacio del parénquima pulmonar del lóbulo izquierdo, por cuanto también esto lo vemos con discreta retracción. Otros nódulos pulmonares de los que nosotros tenemos que hacer hincapié son este leve atenuación que nosotros encontramos acá de una radiopacidad distinta a la que se encuentra el parénquima pulmonar, que es la representación de un nódulo, ¿no? Justo acá superpuesto, acá hay otro de acá, ¿no? En el primero, segundo, en el tercer arco costal, en el cuarto arco costal, vemos imágenes radiopacas o de radiopacidad superpuestas en relación a nódulos. Ahora, en el caso de la imagen B, lo que sí nosotros vemos acá claramente son las radiopacidades marcadas de estos múltiples imágenes nodulares que nosotros estamos viendo acá, de morfología redondeada, de bordes bien regulares que ocupan ambos parénquimas pulmonares y que se distribuyen tanto en un lado como en el otro lado. Acá tenemos otras imágenes en el lóbulo superior inferior izquierdo, perdón, ¿no? Y que da la impresión de que fuesen, pues, globitos o imágenes muy bien circunscritas, redondeadas, que podrían representar o estar en relación a un cuadro de metástasis, como postulación primaria. Si nosotros no tenemos un antecedente de un primario, no podríamos hablar de una metástasis. Entonces, acá también podría entrar a tallar las colagenopatías o las colagenosis. Bien, acá tenemos otra imagen que vemos a este nivel una masa radiopaca de bordes bien delimitados, bien definidos, donde estamos evidenciando una masa pulmonar de probable carcinomatoso, de probable origen carcinomatoso, ¿ya? Es claramente el aumento de la densidad que se ve en relación al tejido adyacente o en el tejido subsiguiente del parénquima, ¿no?
localizada en el lóbulo inferior derecho, y si el paciente no tuviese un primario y este pudiese ser un primario, pues con todas las de la ley podríamos decir que es una lesión, una masa pulmonar carcinomatosa. Y más alejadamente la posibilidad de una metástasis, que podría también ser el caso y ser solo una metástasis única. Ojo con eso. Los patrones, esto es en cuanto a los patrones de incremento de la densidad. Yo sé que es un poco confuso y complicado poder ir entendiendo los patrones, aunque ahorita que estamos iniciando, la cosa como que está bastante simpática, como que está bastante entendible. Uno dice, ah, sí, es un patrón alveolar, ah, no, es un patrón intersticial, ah, sí, tenemos acá la presencia de los nódulos, acá no, pero entonces, según todo lo que nosotros estamos encontrando, podemos ya hacer una disquisición y decir, ah, ya, en macro decimos, nos ponen una placa radiográfica en el examen o les pongo una imagen en el examen que se las podemos proyectar por acá mismo y ustedes van poniendo sus respuestas en forma inmediata ahí, ¿no? Según orden de lista, se me ocurre, no digo que vaya a ser así, se me ocurre. Entonces, inmediatamente ustedes se van a ir dando la disquisición de, ¿es un patrón alveolar? No. ¿Es un patrón intersticial? Sí. ¿Por qué? Porque presenta esto y presenta esto. ¿Tiene un patrón reticular? ¿Tiene un patrón nodular? ¿O es un reticular grueso? ¿O es un reticular fino? ¿Hay presencia de nódulos o no? ¿Son difusos o no? Y si es que es un patrón alveolar, ¿hay condensación? Sí. Si tiene condensación, ¿tiene o no broncograma aéreo? No. O si lo que estamos viendo es una telectasia, esta radiopacidad genera retracción, sí, está retrayendo el mediastino. Entonces esto no puede ser eh, una condensación si no es una telectasia. ¿Por qué? Porque genera retracción de estructuras vecinas, por decirlo así. Hasta acá, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? O creo que estoy solo. Se llega a escuchar. ¿Me están siguiendo? Bueno, al parecer, asumo de que deben estarlo entendiendo todo lo que se está explicando. Bueno, entonces pasamos con lo siguiente, que son los patrones de disminución de la densidad. En este caso, los patrones, vamos a ver que hay el patrón de la hiperclaridad torácica. En estos casos pueden ser los enfisemas y los patrones destructivos, que son lesiones cavitadas, y las bronquiectasias, que tienen también sus tipificaciones y sus subgrupos en caso de las bronquiectasias. Bien, en los patrones de hiperclaridad torácica, vamos a hablar básicamente del enfisema. En definición, es el atrapamiento aéreo y posterior destrucción de parénquima pulmonar. ¿Qué significa esto? Va a haber una complicación del parénquima a este nivel, ¿ya? Pero esta complicación no va a tener una solución a la normalidad, sino que va a generar destrucción del parénquima pulmonar. Los tipos según sus causas son los enfisemas centrolobulillares, el enfisema panlobulillar y el enfisema paraseptal. En el caso del enfisema centrolobulillar es el más común, de predominio en lóbulos superiores y asociado al tabaquismo. Si bien es cierto, nosotros vamos a tener que abordar este tema dándoles la explicación acerca de lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Yo creo que cuando ya hablemos del lobulillo pulmonar secundario, ustedes van a poder entender de lo cual estamos hablando.
Probablemente, no sé si en el ciclo anterior se les dio la explicación del lobulillo pulmonar secundario. No sé si alguien lo recuerda y se me podría decir por mensaje si es así o no. Ok, bueno. De no ser así, de repente lo vamos a, gracias, Eduard. Te voy a tener en cuenta, creo. Este, de ser así, vamos a entonces hacer una clase específica de lo que es el lobulillo pulmonar secundario para que puedan ir entendiendo lo de lo que estuvimos hablando. El enfisema centrolobulillar es el más común, de predominio en lóbulos superiores y asociado al tabaquismo. El enfisema panlobulillar es el que se encuentra más periférico, de predominio en lóbulos inferiores y asociado al déficit de alfa-1 antitripsina. Y el enfisema paraseptal, cerca de las cisuras y la pleura, que es un fenómeno aislado en los adultos jóvenes y ancianos. ¿Ya? Entonces, el centro lobulillar, el panlobulillar y el paraseptal, que vamos a tratar de ponerles algunas imágenes probablemente para que puedan ir entendiendo, pero ya estamos entrando a lo que es patología pulmonar con afectación del parénquima pulmonar. El enfisema, sus hallazgos radiológicos. Los hallazgos radiológicos del enfisema. Hay una hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, ¿ya? De límites mal definidos que puede estar acompañada de descenso o aplanamiento de las o inversión del diafragma con horizontalización de las costillas. Ya hay escasez de estructuras vasculares que atraviesan el parénquima, así como un adelgazamiento en el calibre de aquellas que aún son visibles. Entonces, si bien habíamos hablado de que en el patrón alveolar no se veían estructuras vasculares, que en el patrón intersticial sí se veían y respetaban estructuras vasculares, acá se definen algunas, pero no todas como debiese ser. Entonces, este adelgazamiento del calibre de aquellas que aún son visibles, pues es notorio, pero permiten su visualización. Entonces, tenemos la imagen, ¿no? De esta placa radiográfica, donde vemos un enfisema panlobulillar, ¿ya? ¿Cuándo habíamos dicho que era de un enfisema panlobulillar? Y acá se los habíamos dicho, ¿no? Predominio en los lóbulos inferiores asociado a déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, en este caso de acá, estamos viendo que hay un enfisema panlobulillar perteneciente a lo que es la afectación del parénquima, ¿ya? Del parénquima pulmonar a este nivel, que se ve mucho más notorio, ¿no? Del parénquima pulmonar, vemos un tórax hiperinsuflado, vemos que básicamente, si se dan cuenta, el diafragma normal tendría que tener una curvatura, ¿no? Bien marcada, pero en este caso vemos que en mi diafragma se está viendo como que estuviese medio aplanado estos diafragmas. Entonces, este punto tenemos que resaltarlo. Hay un aplanamiento diafragmático a este nivel, hay una hiperinsuflación de los campos pulmonares, ¿ya? Hay una hiperclaridad del pulmón más a predominio del hemitórax izquierdo, ¿ya? Y adelgazamiento propiamente del mediastino. Miren ese mediastino cómo está disminuido, ¿no? Está como que encogido, como que retraído, ¿no? A nivel de justo el botón aórtico.
y el aplanamiento. Entonces, la hiperclaridad que estamos viendo en ambos campos pulmonares, más ese predominio del lado izquierdo con el aplanamiento de los diafragmas y la horizontalización, discreta horizontalización de los cuerpos de las costillas, de los cuerpos costales, nos dan a entender de que estamos acá frente a un paciente con un enfisema panlobulillar por su afectación en su mayoría de los lóbulos inferiores. En esta otra imagen, nosotros lo que estamos viendo es un enfisema difuso, ¿no? Veamos esta parte de acá, veamos esta parte de acá, ¿no? Donde lo que estamos básicamente viendo en esta radiografía de tórax de proyección lateral, que se ve, miren este diafragma, miren esta línea, cómo representa el diafragma. Normalmente en una radiografía lateral de tórax, ¿qué es lo que se ve? Veíamos que había como una especie de concavidad a este nivel y que los diafragmas se formaban una X o se veían superpuestos uno encima del otro dependiendo de la incidencia en que ésta haya sido tomada, ¿ya? Pero en este caso lo que estamos viendo es este aplanamiento al aplanamiento diafragmático. Estamos viendo un aumento del espacio retroesternal. Este es el esternón y acá estamos viendo este aumento del espacio retroesternal que se está dando por esta radiolucidez que representa, pues obviamente, la presencia de un edema, un enfisema difuso de pulmón. ¿Ya? Entonces recuerden, si vamos a ver un aplanamiento de los diafragmas y vemos radiolucidez, ya sea retroesternal o ya sea en cualquiera de las posiciones de los campos pulmonares, estamos frente, y la horizontalización, porque esto no solo lo van a ver en lateral, sino también en el frontal, y esa horizontalización nos va a permitir a nosotros hacer la determinación y decir, sí, estamos frente a un enfisema. Si la afectación es de miembros inferiores, el panlobulillar, si la vemos que es difuso, un centro lobulillar que habíamos dicho que es el más frecuente. Y si la persona puede ser de mayor edad, ¿no? Podría ser, y a nivel de las cisuras y a nivel de la pleura, que habíamos dicho que se podían ver en los adultos jóvenes o en los ancianos, esto podría estar en relación a un enfisema paraseptal. Bien, en este otro caso, nosotros lo que estamos evidenciando es también, si vemos a este nivel, nosotros estamos evidenciando un enfisema generalizado de alguna manera, sí, es un enfisema generalizado, ¿no? Bilateral, yo diría que más a predominio del lado izquierdo, ¿ya? Con un aumento del diámetro pulmonar, estamos viendo que hay una especie de hiperinsuflación del parénquima pulmonar. Vemos que hay un discreto aplanamiento a este nivel, ¿ya? No se llegan a ver las estructuras vasculares tampoco a este nivel, y a nivel apical izquierdo ve como que haya unas imágenes que podrían representar a destrucción del parénquima pulmonar en el ápice derecho. Entonces, en este caso, se estuvo frente a un paciente que presentaba un enfisema generalizado, ¿no? Con las características que ya hemos mencionado, ¿no? Bien. Patrón destructivo. En este patrón destructivo, las lesiones son lesiones cavitadas. Ya hay una destrucción del parénquima y cuya definición en este caso son lesiones que destruyen el parénquima pulmonar creando espacios donde no existe intercambio gaseoso ni intersticio viable. Es decir, ahí ya no existe nada. Ese parénquima está destruido. Los tipos según sus causas y hallazgos radiológicos pueden ser
las cavidades de pared gruesa. Cuando nosotros vemos que hay una lesión con un realce radiopaco que se encuentre rodeando una imagen radiolúcida y esta pared esta pared se ve engrosada, estamos hablando de generalmente presencia de abscesos. El absceso se caracteriza por una pared engrosada, ¿ya? Es una pared engrosada que vaya más allá de los 4 milímetros de grosor. ¿Pueden tener nivel hidroaéreo? Claro que puede tener nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque la presencia de un absceso normalmente es generada por o caracterizada por la presencia de gérmenes. ¿Y los gérmenes de qué se alimentan? ¿O qué es lo que te producen los gérmenes? Te van a producir aire. Por eso es que se ven estos niveles hidroaéreos. También vamos a encontrar en los casos de las neumonías necrotizantes. Lo vamos a encontrar en las tuberculosis, pero en las tuberculosis no como actividad, como activa la tuberculosis, sino como secuelas también, que vamos a encontrar las cavernas. Ahora, el hecho de encontrar las cavernas no vamos a decir, este paciente tiene tuberculosis, pero no, si tiene cavernas esto es antiguo, no. Puede presentar reactivación según las manifestaciones adyacentes del parénquima circundante a la lesión. Las otras son, y estas cavernas en la tuberculosis normalmente son apicales. Y las neoplasias cavitadas, como es el caso del carcinoma bronquial, las metástasis hematógenas, entre otras. Por ejemplo, acá vemos un patrón destructivo, ¿no? Donde lo primero que estamos evidenciando es una imagen muy marcada a nivel de la base del lóbulo inferior derecho que arrastra inclusive la parte superior del lóbulo medio, ¿no? Es una lesión cavitada. Esa es una lesión cavitada, la que estamos viendo a este nivel, ¿no? Pero vean este grosor de la lesión. Entonces, por este tipo de lesión, lo primero que uno podría sospechar es en un absceso, ¿no? Probablemente estemos viendo en esta imagen de acá una línea bien delimitada, esta de acá. Exacto, esta línea de acá, que es muy bien delimitada, que nos estaría dando un doble nivel, es decir, un nivel hidroaéreo. Pared engrosada, radiopaca, con nivel hidroaéreo. Primera sospecha diagnóstica es absceso. Muy bien. Recuerden, miren estos bordes que son bastante irregulares, por si acaso, ¿no? Entonces, esto era un paciente con un absceso pulmonar. Las cavidades de pared fina. Las cavidades de pared fina son las bronquiectasias quísticas, las bulas enfisematosas, los neumatoceles y los quistes hidatídicos. ¿Ya? Esas son las cavidades de pared fina. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros estamos evidenciando en esta radiografía de tórax estas imágenes que se ven bastante definidas, por decirlo así. Entonces, miren estas imágenes que son con estos bordes bien delimitados, radio opacos, con un centro que es radiolúcido, igual que en el otro hemitórax que nosotros estamos evidenciando, muy bien delimitadas las imágenes, ¿no? Y que en este caso nosotros estábamos frente a miren que acá no se ve el resto del parénquima, ¿no?
se ve que es una radiolucidez bien marcada, pero no vemos ni la trama, no vemos ni las partes vasculares a este nivel. Entonces, esto fue catalogado como un enfisema buloso. La bula tiene paredes bien delgadas, ¿ya? Menores de 1 milímetro, es lo que a veces te dice la literatura, ya que de 1 a 3 milímetros la pared es del paciente que tiene un quiste, es de 1 a 3. La bula tiene de 1 menos, el absceso, su pared es mayor, la cavitación y el absceso, sus paredes son mucho más engrosadas. Entonces, en este caso, estamos frente a unos pacientes que presentó enfisema buloso, ya el parénquima con signos de broncopatía crónica obstructiva, eh, y la hiperclaridad que se ve tanto en el ápice del hemitórax izquierdo como en el derecho. Entonces, ya tenemos las características: pared delgada, radiopacidad, estamos frente a un enfisema buloso. ¿Por qué? Porque dentro nosotros no estamos viendo que haya trama ni presencia de parénquima a ese nivel. Este otro caso, muy evidente, ¿no? Donde nosotros estamos evidenciando una imagen bastante marcada, que es una lesión de aspecto cavitado, vamos a decirlo así, no, porque en realidad estábamos hablando de la destrucción del parénquima, y cuando hablamos de destrucción del parénquima, cuando la lesión presenta cavitación. Entonces, en este caso, esta es una lesión cavitada, ¿no? Pero miremos cómo son sus contornos, son bastante bien definidos, es bastante bien definido, es pared delgada, no vemos que se delimite muy bien el contenido en su interior, ¿ya? Y el diagnóstico para esto fue la presencia de un quiste hidatídico. Ya es una imagen redondeada, paredes delgadas, regulares, bien circunscritas. Eh, no sé si a esta imagen que se pueda ver en este nivel podríamos decir que tiene un nivel hidroaéreo, que podría ser, pero acá la densidad del arco costal nos aleja un poquito la posibilidad, pero de poderlo encontrar con un nivel hidroaéreo también nos reafirmaría la presencia de que esto es un quiste hidatídico. Entonces, lesión cavitada de paredes bien definidas, circunscritas, delgadas, con contenido y con nivel hidroaéreo en su interior, en relación a lesión cavitada sugerente de quiste hidatídico. Muy bien, en cuestión de lo que son bronquiectasias, eh, claro, en el caso de los quistes, cuando nosotros tenemos una ruptura del quiste, lo que vamos a encontrar es una radiolucidez discretamente heterogénea en su interior. Si bien es cierto, se llama el signo del camalote, que es lo que nos determina la ruptura en la presencia de este quiste, que va a ser mucho mejor evidenciado en, en una ecografía, o mucho mejor evidenciado en una tomografía, ¿ya? Pero sí se puede ver si es que presente algún tipo de complicación o no, por las densidades que nos van a presentar en el momento de la captación o la captura de la imagen. Entonces continuamos. En el caso de las bronquiectasias, la alteración de la estructura bronquial debido a episodios repetitivos de inflamación es la alteración de la estructura bronquial debido a episodios repetitivos de inflamación con aumento de secreción de sustancias. ¿Eso qué va a llevar? Va a llevar a la dilatación de los bronquios, al engrosamiento de sus paredes. Es decir, el engrosamiento de la pared es lo que nos va a determinar a nosotros como una imagen de riel, ¿ya? De una riel de tren. Y esto
ese engrosamiento que se va a ver como una riel de tren es lo que nos da la impresión inmediata de que acá hay una dilatación bronquial y lo más probable estamos frente a una, este, a una bronquiectasia. Los tipos, según sus causas, encontramos las bronquiectasias cilíndricas o tubulares. Se caracterizan por presentar contornos regulares, diámetro distal discretamente dilatado y tapones mucosos en su luz. Es decir, en el trayecto de la bronquiectasia, aparte que vamos a ver que estén engrosadas las paredes, vamos a ver la presencia de imágenes que podrían estar generando la dilatación como una especie de tapón mucoso en la luz. ¿Ya? ¿Esto qué casos los vemos? Los vemos en los casos residuales o en los casos de neumonías. Las bronquiectasias varicosas. Las varicosas, como su propio nombre lo dice, se ven como varices que generan mayor dilatación, que se generan con los contornos irregulares y lo que nosotros vamos a ver es como si fuese un aspecto arrosariado. Es decir, ustedes han visto el rosario, me imagino por ahí que deben haberlo rezado en algún momento de su vida. Entonces, ese es el aspecto que nosotros vemos en el tipo de las bronquiectasias varicosas. Las otras que son las bronquiectasias quísticas tubulares, que son las dilataciones progresivas que terminan en sacos. Esto se va a ver, estas bronquiectasias quísticas o tubulares se van a ver como racimos de uva al final de del bronquio, en realidad. Entonces lo vemos como racimos de uva dilatados y que son lesiones o formaciones quísticas como sacos, que obviamente eso ya no va a regresionar. Una vez que uno presente una bronquiectasia, vivirá con el resto de su vida con su bronquiectasia. ¿Ya? De ahí, los hallazgos radiológicos. ¿Cómo vamos a encontrar estos hallazgos radiológicos de las bronquiectasias? Tenemos el signo del manguito. Este signo del manguito genera, es llamado también el engrosamiento de las paredes bronquiales y perivasculares del intersticio axial. Entonces, el bronquio, que siempre vamos a ver que los bronquios van al costado del sistema linfático y van al costado del sistema vascular, vamos a ver que sus paredes bronquiales se van a encontrar engrosadas. ¿Ya? Entonces, y eso lo determinamos rápidamente porque decimos, oye, mira, este trayecto se ve bastante engrosadito y esto que es la parte vascular y linfática se ven como que más adelgazaditos. Entonces, ese es el signo del manguito. El otro es el signo de riel en realidad, ¿no? Que es el engrosamiento longitudinal de las paredes bronquiales, lo que les explicaba hace un momento, que nosotros lo vamos a ver bien engrosadas, estas partes longitudinales, en su corte longitudinal, lo vamos a ver bien engrosado, ¿ya? Y los bordes vasculares los vamos a encontrar bastante difuminados. Y las líneas intersticiales parenquimatosas, que también van a ser otros hallazgos que vamos a ver como unas líneas que van a tener una mayor radiopacidad a este nivel, ¿no? De las líneas intersticiales parenquimatosas. Entonces, acá tenemos nuestra primera imagen, donde lo que nosotros podemos ver acá a ese nivel son la presencia de estas bronquiectasias, que son imágenes sugestivas de bronquiectasias en este lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Que presenta básicamente una alteración del parénquima total, ¿no? Con una discreta radiopacidad. Pero si nosotros somos un poquito acuiciosos, y espero que ustedes lo puedan acercarse a sus computadoras o verlo, se ve esta imagen de acá. Miren esta imagen lineal que se ve a este nivel. Esta imagen lineal es lo que genera
o lo que representa el engrosamiento de las paredes bronquiales con una imagen radiolúcida en su interior. ¿La ven? Ahí bien delimitadita. Acá tenemos otro tipo, acá muy bien, y acá tenemos otro. Entonces, esa es la representación de una bronquiectasia. Ya, si bien es cierto, si nosotros viésemos pues un acúmulo de imágenes saculares que terminan en la parte más distal, diríamos, por tipificación y por clasificación, esto podría corresponder a las quísticas, o si hubiésemos un recorrido mucho más largo. Por ejemplo, este es bien circunscrito, ¿no? Es bien delimitado. No vemos que sea tortuoso, pero está presente la bronquiectasia. Si acá tuviésemos una radiopacidad marcada en relación a condensación y adyacente a la condensación estamos encontrando bronquiectasias, se apreciarían mucho mejor debido a los contrastes que se presentarían y la radiolucidez del contenido interno del bronquio se podría identificar mucho mejor. Pero acá ya estamos viendo en una forma muy sutil, muy presente la presencia de la bronquiectasia. En esta otra estamos encontrando que hay imágenes en ambos campos pulmonares, ¿no? Donde lo que se ven es, lo que estamos marcando son este tipo de bronquiectasias. Miren cómo camina este recorrido, miren, ven, la radiolucidez frente a toda esta alteración del tejido, acá también vemos otra, ven cómo sube. Ajá, exactamente, esta de acá. Acá vemos otra pequeñita. A este nivel también vemos una mucho más pequeña, pero sutil, pero igual presente. Esta bronquiectasia, ¿no? Que se ven de disposición cefálica, porque se van hacia arriba, ¿ya? Y que comprometen ambos campos pulmonares. Por las características de las estructuras óseas a este nivel y a este nivel, probablemente este sea un paciente, y por este botón aórtico prominente, probablemente el paciente sea un paciente ya de adulto mayor, probablemente, ¿no? Y que tiene su compromiso de parénquima o un patrón eh, intersticial en este caso, con presencia de una radiopacidad marcada a predominio de ápice y a predominio de base, con presencia de bronquiectasias de disposición cefálica a predominio bilateral, pero a predominio apical derecho. Muy bien. Patrones de lesión extrapulmonar. Hasta acá que ya hemos visto las lesiones radiopacas y las lesiones de hiperclaridad. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado en duda o que no, que quisieran saber? Nada, todo claro hasta ahí. Bueno, si todo está claro, entonces vamos a continuar con lo que son los patrones de lesión extrapulmonar. Ya. Encontramos acá lo que son las lesiones pleurales, las lesiones extrapleurales y las lesiones mediastínicas. Los patrones de lesiones pleurales, definición, producidas por la ocupación del espacio pleural, normalmente virtual, convirtiéndolo en un espacio real en detrimento del espacio que corresponde originalmente al parénquima pulmonar, o por una alteración tisular que involucre directamente las capas pleurales.
Chicos, ¿la clase es hasta qué hora? ¿Alguien sabe? Creo que solo es hasta las 6:20, ¿no? Ya. Porque tendríamos que correr con esto de lo que son los patrones de lesión extrapulmonar, o en caso contrario, esta parte podríamos pasarla ya para la siguiente clase. Si es que... Ah, entonces podemos acabarla, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Habíamos hablado sobre este, las lesiones pleurales producidas por la ocupación del espacio pleural normalmente virtual, convirtiéndolo en el espacio real y detrimento del espacio que corresponde originalmente al parénquima pulmonar, ¿ya? O por una alteración tisular que involucre directamente a las capas pleurales. Esto involucra en primer tipo, según sus causas, el derrame pleural, que es la ocupación del espacio pleural por líquido exudado, trasudado y sangre, los hallazgos radiológicos que se generan por la obliteración del seno costodiafragmático, el signo del menisco, que es como la forma de un menisco propiamente dicha, desplazamiento mediastínico en sentido contralateral y elevación falsa del hemidiafragma. Los tipos, de acuerdo a su distribución y cuantía, pueden ser mínimo, moderado, masivo, subpulmonar, loculado, interlobular, parietal, perilobular. Todos estos pueden tener las tipificaciones de las efusiones pleurales o de los derrames pleurales. Estas lesiones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros ya estamos acá frente a las lesiones pleurales en la imagen A, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo básicamente es la presencia de una obliteración del seno costodiafragmático a considerar o en probable relación a una efusión pleural, ¿ya? Recordemos que esta es una radiografía de tórax de una paciente de sexo femenino, por cuanto estamos viendo acá, y no confundamos que esto podría ser un derrame o una efusión pleural. ¿Por qué? Porque estamos frente a este paciente que está presentando esta, esta obliteración del seno que se ve a este nivel, ¿ya? Entonces, hay una disminución de la densidad, ¿no? A este nivel, pero nosotros lo vamos a verificar acá, que esta es la obliteración del seno. Estamos viendo acá la obliteración del seno. Esta es la parte posterior, la parte de acá es la parte posterior del pulmón. Y lo que vamos a encontrar es ese aumento de la densidad que dibuja una curva, que es la curva llamada la curva de Damasio, que es lo que va a generar el borramiento del hemidiafragma, ¿ya? Que genere el borramiento del hemidiafragma homolateral en relación a efusión pleural. Igual en esta otra radiografía, en esta de acá nosotros estamos viendo que hay una hiperinsuflación, podríamos decir. A ver cuántos tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, acá hay una hiperinsuflación de hiperinsuflación pulmonar con presencia de obliteración del seno costodiafragmático del lóbulo izquierdo en relación a efusión pleural. Y en este caso igual, vemos que hay una obliteración del seno costofrénico, en este caso, costodiafragmático, caso no, con un aplanamiento a este nivel en probable relación a efusión pleural. Recuerden siempre que las causas de efusión pleural en nuestro país, la primera causa es tuberculosis.
los neumotórax. En los casos de los neumotórax, pues el neumotórax es la ocupación del espacio pleural por aire. Los hallazgos radiológicos hablan por sí solos, es la hiperclaridad periférica sin presencia de vasos en su interior. ¿Ya? Neumotórax no lleva vasos en su interior. Aumento de la densidad del pulmón colapsado. Línea fina de separación de la pleura parietal. Imagen de muñón pulmonar en los casos, solo esto en los casos de un neumotórax masivo. ¿Por qué? Porque esto va a desplazar al parénquima pulmonar mostrándolo como un pequeño muñón. ¿Ya? Imagen de muñón pulmonar y desviación de mediastino del lado contralateral cuando se habla de un neumotórax a tensión. Los tipos principales, según sus causas, son el traumático, el iatrogénico y el espontáneo. Cuando hablamos de el traumático, hablamos cuando hay una fractura costal o cuando el paciente viene con el antecedente de haber sufrido una afectación por arma blanca o herido de bala. Cuando hablamos de iatrogénico, y también esto por antecedentes de traumatismos también, ya accidentes de tránsito, que son normalmente las causas de el neumotórax traumático. El neumotórax iatrogénico, vamos a encontrarlo como la toracocentesis, vamos a encontrarla como en casos de cuando se han realizado procedimientos, básicamente, toracocentesis, biopsias o colocación de catéteres. Y el espontáneo, que genera en los casos de que tuviésemos una bula, que hubiese la ruptura de una bula o una ruptura de una cavidad aérea a ese nivel. El patrón de lesión extrapulmonar, en este caso, nosotros lo que estamos viendo a este nivel, primero es una evidente efusión pleural, ¿ya? Derecho, de aspecto, pero inclusive acá, ¿no? En esta parte de acá también es una efusión pleural localizada o loculada, como lo queramos llamar, de aspecto loculado, ¿no? Esta parte de acá es una efusión pleural de aspecto loculado y hay aumento de la densidad en la base del hemitórax derecho, este aumento de la densidad. Vemos que hay un borramiento a este nivel, pero hay una densidad muy marcada, incrementada a este nivel en relación a la afectación de partes blandas, probablemente por un traumatismo que haya sufrido, porque inclusive impresionase de que hubiese alteración de las estructuras óseas a ese nivel, o a considerar la posibilidad de que hubiese una presencia de masa, ¿no? Hay que hacer las disquisiciones, pero esto se encuentra extrapulmonar. Y miren nosotros, ¿no? Esta es una imagen, es una radiografía de una paciente de sexo femenino. Acá se bordea el tejido mamario, pero acá claramente es evidenciado. Esta imagen que nosotros estamos viendo acá, que es una imagen en probable relación a una efusión o un derrame loculado, pero en la parte de acá nosotros estamos viendo este incremento de la densidad que se viene marcado en esta parte de acá que sigue con la silueta cardíaca y que pudiese corresponder a una imagen en relación a una masa. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es, le pedimos una lateral y en la lateral podemos ver esta imagen que se muestra no muy bien definida, pero impresiona de que está presente a este nivel que antecede a la imagen cardiovascular o a la imagen cardíaca, pero que está presente. En este caso habría que considerar como afectación extrapulmonar lesiones o tumoraciones
que puedan involucrar la parte extrapulmonar, la parte solo de pleuras, y una de esas características son los mesoteliomas, que son lesiones muy evidentes y que están fuera del parénquima pulmonar, como lo que estamos viendo acá. Vemos que esta masa genera retracción del parénquima pulmonar que lo asciende hacia la parte superior. Vemos un edema loculado, pero acá la densidad es muy marcada y de bordes muy delimitados. A considerar tumoración extrapulmonar, a considerar posibilidad de mesotelioma. Una de las posibilidades que podemos plantear. Los hidroneumotórax, que se hablan de la ocupación del espacio pleural por líquido y por aire. Los hallazgos serán una mezcla de lo anteriormente descritos, el engrosamiento pleural producido por múltiples causas como secuela de procesos inflamatorios, de exposición a múltiples agentes por inhalación, asbesto, copolvo, etcétera, sílice, qué sé yo. ¿No? Entonces, la inhalación o la exposición a múltiples agentes por inhalación o la afectación de patologías, ya sea de compromiso pleural o ya sea de compromiso intraparenquimal, pero que genera alteración a nivel de la pleura, nos puede también generar el engrosamiento pleural. Dentro de estas otras lesiones extrapulmonares entendemos como definición las localizadas por fuera de la pleura visceral, lo que se les confiere características radiológicas especiales. Las primeras estaban dentro de la pleura visceral, estas están fuera de la pleura visceral, es decir, pueden ser afectación de tejidos blandos de la pared. Son tumores, hematomas, las masas pleurales, metástasis pleurales, mesoteliomas también ingresan dentro de este tipo, lipomas o placas pleurales, y alteraciones costales, tumores óseos, fracturas o infecciones. Yo recuerdo mucho de un familiar, de un trabajador del hospital, ¿no? Que el señor solo se hacía sacar porque le habían dicho que tenía una condritis y que por eso se hacía sacar la placa radiográfica, y cuando nosotros le hacemos la placa radiográfica encontramos una tumoración que inicialmente parecía de origen parenquimal. Le pedimos la corrección o le pedimos una ampliación de estudio en una lateral y dejaba de ser parenquimal y se convertía en una probable pleural, y al final dimos por consentido de que se trataba de un caso de mesotelioma de extrapulmonar, ¿no? Una lesión extrapulmonar. Bien, los hallazgos radiológicos en estos casos son imagen que presenta un contorno nítido de bordes afilados con la convexidad hacia el pulmón, es decir, desplaza la estructura, y eventualmente se puede ver destrucción costal si es que está en contacto íntimo con la estructura ósea, que nos dará la certeza de que es su naturaleza extrapleural. ¿Ya? Entonces, hay un signo que también se presenta en los mesoteliomas, que es el signo de la embarazada. Hay que tenerlo como referencia también. Patrón de lesión extrapulmonar, en este caso, ¿no? Que nosotros estamos evidenciando. A este nivel vemos que es una radiografía de tórax en incidencia postero-anterior con una lesión extrapulmonar. Este es un paciente, era un paciente varón, sí, paciente varón de 14 años, ¿ya? Pero miren algo que les llame la atención. ¿Alguien me puede decir dónde más o menos se ubica o encuentra alguna alteración en este paciente? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien se anima? ¿Alguien me puede decir dónde encuentra la alteración? Bueno, espero no estar hablando en vano, de verdad.
Ya, es correcto en el emitórax izquierdo, es totalmente correcto, ¿ya? Y sí, es correcto lo que nos dice Wilber cuando nos está hablando de que hay una alteración a nivel de las arcos costales. Si bien es cierto, estamos viendo hay una simetría muy marcada a este nivel, y este es un paciente de 14 años que presentó una tumoración extrapulmonar que le llamaban el tumor de Askin, y que fue operado de este tumor y que por eso es que se ve este tipo de asimetría con compromiso a nivel de las estructuras costales. ¿Ya? Y sí, felicitaciones a los que respondieron, por lo menos han notado que la alteración a este nivel era básicamente a nivel del emitórax izquierdo. Los felicito por eso, chicos. ¿Ya? Y bueno, continuamos en esta otra imagen. Que nosotros habíamos ya presentado esta imagen, que se presentaba esta imagen del derrame loculado a ese nivel con la presencia de esta masa, pues como lesión extrapulmonar volvemos a hacer el hincapié para que ustedes se puedan dar cuenta de cuando una lesión es extrapulmonar que genera este signo de la embarazada o este signo con la concavidad hacia la parte del parénquima pulmonar, desplazando el parénquima pulmonar por la presencia de esta masa. Y esta masa básicamente se trataba de un mesotelioma en el paciente. Las lesiones mediastínicas, como definición, podemos encontrar las que son lesiones que alteran la morfología del mediastino. Su etiología y manifestaciones radiológicas incluyen un amplio espectro de entidades que por su extensión exceden el propósito de este trabajo. Son demasiadas, pero solo vamos a hacer referencia de unas cuantas chiquitas nomás para que por lo menos nos vayamos con una idea de este tipo de lesiones mediastínicas que dentro de todo en alguna parte le hemos visto en el ciclo anterior. Mencionaremos únicamente aquellas con aspectos más relevantes de manera general. Según sus causas son masas, según su localización el diagnóstico diferencial va a incluir si es en mediastino anterior, si es en mediastino medio, si es en mediastino posterior. Esto ya lo habíamos visto también en la tipificación y clasificación de mediastino, así que esto no es nuevo para ustedes. Mediastino anterior, no se olviden siempre de las 4 T's: tiroides, timo, teratoma, terribolinfoma. La presencia de aneurismas de la aorta ascendente o dilataciones de la cava superior, como también hemos encontrado ese tipo de hallazgos en la práctica diaria. Por eso es que sería genial que ustedes tengan prácticas también para ver si alguna vez puedan evidenciar lo que nosotros vemos en el día a día con algunos pacientes que sin sospecha alguna vamos encontrando este tipo de dilataciones aneurismáticas a nivel de la cavidad torácica y abdominal. Mediastino medio, la presencia de las adenopatías, presencia de quiste broncogénico, alteraciones esofágicas, neoplasias, divertículos, dilataciones o hernias. El caso del mediastino posterior, que se presentan tumores vertebrales, neurales, aneurismas de la aorta descendente también, schwannomas, neurofibromas, que son tumoraciones que van a tener implicancia a nivel de la región posterior o de mediastino posterior. El desplazamiento, dependiendo de hacia dónde se desplaza en relación a los hallazgos radiológicos, nos dará pistas sobre la patología subyacente. Es decir, tenemos la presencia de masa y tenemos hacia dónde se ve el desplazamiento. Y la dirección del desplazamiento es que a nosotros nos va a dar también los índices o las posibles causas de si es intra o es extrapulmonar. Los hallazgos radiológicos, por lo general, hallaremos un ensanchamiento del mediastino y o cambio en su morfología, orientación y densidades habituales. Siempre recordemos que dentro del mediastino las estructuras, si yo veo una tráquea totalmente desplazada, pero que no veo retracciones como causa probable del desplazamiento de la tráquea y veo una imagen radiopaca que se mezcla con el mediastino, me tiene que hacer sospechar en la presencia de una masa mediastinal. Entonces, acá es importante que nosotros veamos, hay un mediastino ensanchado, ¿por qué está ensanchado? ¿No será que hay una masa? Hay que ver las estructuras adyacentes, ¿hay o no desplazamiento? Y según eso nosotros podemos llegar a una muy buena disquisición.
En esta imagen de acá, la lesión es evidente, ¿no es cierto? ¿Sí? La lesión es evidente. ¿La ven o no la ven? ¿No? En este caso lo que estamos evidenciando es este ensanchamiento muy marcado del mediastino. Miren esta formación, esta silueta que va generando, ¿no? Es básicamente el ensanchamiento del mediastino anterior a expensas de estructuras vasculares. Miren cómo yo estoy viendo esta estructura vascular acá, ¿no? ¿Ven? Es un callado aórtico totalmente dilatado. Por eso era importante lo que yo les iba diciendo en la primera clase, es conozcamos la anatomía normal. Si yo conozco la anatomía normal, ya sé lo que voy a ir a buscar. Entonces, si yo estoy encontrando acá, hay una dilatación vascular. Digo, pero la aorta, este sería solo el botón aórtico y de ahí la aorta tendría que tener este recorrido. Pero estoy viendo que no tiene este recorrido. Estamos viendo que del botón aórtico baja en una dirección caudal, baja, generando una alteración o un alejamiento entre el cuerpo vertebral y la estructura propiamente dicha, por cuanto digo, ya, esta es una dilatación de la aorta torácica, por cuanto necesito que se le haga un estudio angiográfico o puedo solicitar una tomografía con sustancia de contraste para poder evidenciar adecuadamente este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones es un tipo de patrón de lesión mediastínica. Muy bien, entonces como conclusión podemos decir que la radiografía simple de tórax es el método de primera elección para el estudio inicial de la patología pulmonar. Es necesario un amplio conocimiento de los distintos patrones radiológicos de tórax para poder realizar una correcta interpretación de los signos radiológicos que nos permitan un buen diagnóstico de presunción. Muy bien, señores, nos hemos pasado casi 20 minutos de la hora, pero espero que haya sido de total comprensión y agrado para ustedes. No me queda más que agradecer su participación. Espero que no solo hayan prendido sus computadoras y se hayan ido a jugar PlayStation y que hayan estado atentos a las explicaciones. Por mi parte, si tienen alguna pregunta, no sé, para absolverla, si no, damos la clase por terminada y que tengan muy buenas noches. Bueno, entonces que tengan buenas noches, estimados alumnos, y ya saben, lavado de manos, uso de mascarilla y no se expongan. Sí, para el caso de la diferenciación entre un quiste y un absceso, básicamente es el tamaño de la pared, el grosor de la pared. Un absceso es de pared bastante engrosada. Ambos pueden presentar signos hidroaéreos al momento del examen, pero el grosor de la pared es lo que te va a dar la diferencia. Un absceso tiene una pared mayor de 4 milímetros y el quiste va de 1 a 3 milímetros. Ahora, cuando me hizo la pregunta de la ruptura, si un quiste, la ruptura de un quiste se podía evidenciar, claro que se podía evidenciar, y si se tiene la sospecha clínica y radiológica, lo mejor sería la solicitud de una ecografía o una tomografía. Muy bien, ¿alguna cosa más? Muy bien. Entonces, que tengan muy buenas noches, alumnos. Conmigo hasta la próxima clase.